El centro del pétalo 5 va en el borde del pétalo 4. Doblar de esta manera y colocar detrás del muñeco. Necesitamos cinta satinada roja, cinta satinada verde, brocheta, tijera, pistola para aplicar silicona, encendedor, un muñeco de peluche, una pieza de Tecnopor, paliglobo, alfiler con imitación diamante, 2 pliegos de papel coreano. Toma la cinta roja y por su parte opaca, dobla la punta hacia el centro. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado y pegar. Dobla hacia el centro la punta del otro extremo de la cinta. Aplica silicona. Dobla la otra punta del mismo lado y pegar. En total son 10 pétalos. Separa uno y con el resto de pétalos haremos un pliegue en el centro. Aplica silicona en su centro y borde. Dobla en 2 y presiona con los dedos para que pegue. Toma el pétalo que separaste. Aplica un hilo de silicona. Coloca la brocheta. Enrolla. Y observa que la punta debe estar hacia arriba. El centro del pétalo 2 debe estar donde se cerró el pétalo 1. El centro del pétalo 3 va frente al pétalo 2. El centro del pétalo 4 va frente al pétalo 3. El centro del pétalo 5 va en el borde del pétalo 4. Desde aquí haremos la técnica en espiral, bajando ligeramente cada pétalo. Haremos los sépalos. Dobla en 2. Cortamos con la forma de una hojita. Sellar el borde con el fuego. Aplica silicona por el lado satinado. Y pega por debajo de la flor. Con el calor del fuego, dobla las puntas hacia abajo. Con los alfileres fijamos el muñeco al accesorio del paliglobo.
Lo introduces en el Thermopor. Corta el excedente. Colocamos las rosas frente al capibara. Toma el papel coreano, cortar en 2 y esas piezas volverlas a cortar en 2. Doblar de esta manera y colocar detrás del muñeco. Sujetar con cinta adhesiva. De la misma manera doblas el papel y así vas agregando. Asegúrate que la cinta se pegue siempre a la misma altura, para que sea fácil de tapar al final. Con un cuarto de papel doblado en 2, forras la base. Toma un cuarto de papel y corta en 2. Dobla de esta manera. Arrugas formando una especie de tubo. Fijas con cinta adhesiva. Y colocas frente al muñeco.
Para la parte del centro, lo doblas así. Y pegar. También colocas 2 en la parte de atrás. Y para finalizar, agregamos cinta alrededor y su moño. Haremos el moño. Enrolla 2 veces en el dedo medio. Pásalo al dedo pulgar. Enrolla 2 veces. Corta la cinta calculando la distancia. Pásalo por encima, lo agarras por debajo y lo vuelves a pasar de derecha a izquierda. Jalas. Sacas las orejitas y pones una gotita de silicona para que no se mueva. Pega el moño en el arreglo. Corta las puntas. Si te gustó el video, apóyame con un like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!